estar hablando un poco de la historia. Ahora Valentina Ruffini nos va a estar hablando un poco sobre la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Yo voy a hablar de la segunda fase de la Revolución Industrial. En la década de 1830, la primera fase de la Revolución Industrial británica y la textil habían llegado a su límite. Hacia fines de 1840 comenzó una nueva fase de industrialización que promocionó un sostén más firme para el crecimiento económico. El desarrollo del ferrocarril y los avances de la industria de base o pesadas sacaron a Inglaterra de las crisis y iniciaron un nuevo periodo de expansión. Incluyó, a diferencia de la primera fase, a diversas regiones europeas. Bueno, ahora voy a hablar del ferrocarril. El ferrocarril, la primera fase de la revolución industrial que se incrementó la demanda del carbón mineral para las máquinas de vapor de las fábricas textiles. Este sistema fue perfeccionado con la construcción de locomotoras de vapor que reemplazaban la tracción a la sangre y desplazaban varios vagones al mismo tiempo, y así se inventó el ferrocarril. Este medio de transporte se utilizaba para trasladar los productos de las minas hacia los puertos marítimos. Bueno, voy a hablar de los transportes y las comunicaciones. El desarrollo de los barcos de vapor también disminuyó los tiempos de viaje, facilitó las comunicaciones. El primer barco de vapor se construyó en los Estados Unidos en 1807 para la navegación por el río Mississippi. Recién en la segunda mitad del siglo XIX su uso se extendió por Europa. Tanto para la navegación. En la década de 1840 se inventó el telégrafo, que facilitó las comunicaciones y la difusión de la información. Su uso se expandió a mediados del siglo XIX cuando se colocó el primer cable telegráfico submarino que permitió conectar a Europa con América. Gracias Valentina por la información. Ahora Estilo Broma nos va a estar hablando un poco sobre la crisis del liberalismo, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Hola Fiamma, yo voy a estar hablando de la crisis del liberalismo. Bueno, los liberales buscaban eliminar la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios, la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes. Por otra parte, pretendían fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de Derecho. La crisis del liberalismo se refiere al desarrollo y cuestionamiento que ha enfrentado esta ideología, especialmente en el siglo XX. Gracias Cielo por la información brindada. Ahora Sofía Cabrera nos va a estar hablando un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Hola Fiamma Segovia, yo hoy les voy a hablar de fascismo italiano, nazismo alemán y Segunda Guerra Mundial. Bueno, el fascismo italiano es una forma extrema de nacionalismo, lo que significa que la patria es vista como la entidad suprema a la cual deben subordinarse los intereses particulares de las personas. Sigo con nazismo alemán, que esta es una ideología similar al fascismo, en los cuales existen elementos conservadores y revolucionarios. Estas dos ideologías buscaban combatir el socialismo en nombre de la nación y la tradición. Y bueno, continuó con Segunda Guerra Mundial. El 3 de noviembre de 1939, el embajador británico de Berlín entregó un ultimátum a Alemania, y esto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, en la cual muchas personas murieron y cambió mucho el rumbo de la humanidad. Participaron muchos países dentro de estos, Estados Unidos, Japón y demás. Ahora voy a empezar a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, el imperialismo
y la crisis económica mundial de 1920 y 1930. A comienzos del siglo XX, Rusia era un imperio muy extenso. Durante el siglo anterior había incorporado nuevos territorios y alcanzado la salida del Océano Pacífico. Era gobernado por un emperador llamado Zar y estaba habitado por múltiples nacionalidades: polacos, lituanos, estonios, ucranianos y armenios. La mayoría de la población estaba formada por campesinos. La oposición al zarismo. Existían varios motivos de resistencia al régimen de los zares. El descontento de los pueblos sometidos que no aceptaban la política de rusificación. Los campesinos se hallaban acosados por la miseria, los altos impuestos y los bajos precios de la producción agrícola, y la pérdida de mano de obra, debido a que muchos hombres jóvenes eran reclutados como soldados. A principios del siglo XX, el canciller alemán Bernhard Montschau sostenía que la guerra era un elemento esencial en los designios de Dios y que la paz permanente no tenía por qué existir. En ese momento, la afirmación pasó casi desapercibida. Los estados invirtieron más dinero en la producción o compra de armamento en la ampliación de sus respectivos ejércitos. En 1907, Francia, Gran Bretaña y Rusia formaron una coalición conocida como Triple Entente. Todavía regía la paz en Europa, pero se trataba de una paz armada que no duraría mucho tiempo. Algunos antecedentes. Desde el fin de la guerra napoleónica, Europa no había vivido ninguna guerra en la que participaron todas las potencias del continente, aunque sí existieron diversos conflictos bélicos entre 1854 y 1856, y Gran Bretaña habían enfrentado a Rusia en la guerra de Crimea. Los acontecimientos desencadenantes. El 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, fueron asesinados el príncipe heredero del Imperio Austro-Húngaro, Francisco Fernando, y su esposa Sofía. Bueno, voy a estar hablando un poco de lo que es la situación del país, deporte y clima. Bueno, la situación es muy fea, ya que las personas están en una gran crisis por toda la situación, por los bombardeos constantes. Y bueno, hablando un poco del deporte también, la actividad en el país está estacionada, no hay ningún tipo de actividad, no se está haciendo nada. Y bueno, con respecto a los deportistas que están fuera del país, están atravesando un momento muy feo por la situación y también por las críticas que están recibiendo de las personas. Voy a pasar al clima. El clima últimamente estuvo muy variado, con lluvias torrenciales y días de mucho calor. Hoy nos encontramos con un día templado. El clima en general puede tener un gran desempeño en lo que es la guerra y cómo está transcurriendo esta. Y bueno, eso sería todo.